¿Puede Dios separarte para transformarte? Tal vez la verdadera pregunta es si el aislamiento lleva a la transformación. Para responder a esta pregunta, debemos recurrir a la Biblia. El primer caso que examinaremos es el de Moisés. Moisés fue un hombre que experimentó numerosos eventos sobrenaturales en su vida. Tuvo un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente y estuvo al frente del extraordinario evento de la travesía del Mar Rojo. Según se informó en Éxodo 19, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Vio el monte envuelto en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. En Éxodo 33, Moisés entraba en una tienda y una columna de nube descendía y permanecía en la entrada mientras el Señor hablaba con él. La relación de Moisés con Dios era especial. Así hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, pero su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Pero, a pesar de esta relación especial, ¿Dios alguna vez aisló a Moisés? ¿Estuvo Moisés alguna vez solo, sin nadie más que Dios a su alrededor? Ciertamente sí. Éxodo capítulo 34 versículo 28 dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés estuvo solo con Dios durante 40 días y 40 noches. Aunque la Biblia no revela todo lo que sucedió entre Moisés y Dios durante este periodo, después de este aislamiento, Moisés no fue el mismo. Éxodo 34, 29-30 nos cuenta que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, su rostro resplandecía porque él había hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés, su rostro resplandeció, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tal fue la transformación en Moisés que era visible, su rostro brillaba. Aquí está el primer caso en el que podemos ver claramente cómo Dios puede usar el aislamiento para transformar a una persona. Usted se separa de los otros para estar solo con Dios y, a través de ese encuentro, es transformado interna y externamente. La transformación de Moisés fue tan profunda que hasta su apariencia física cambió, demostrando el poder del aislamiento espiritual en la presencia de Dios. El segundo caso es el de José. José experimentó un tipo diferente de aislamiento. Aunque tenía una familia, estaba separado de ella. Aunque tenía hermanos, estaba aislado y separado de su hogar y de su padre, todo debido al odio que recibió de sus hermanos y por la traición de la esposa de Potifar. José perdió su libertad y fue encarcelado, pero todo el aislamiento y la preparación de Dios, la separación que José experimentó, lo estaban llevando a un destino que solo Dios conocía. A veces, el aislamiento duele. A veces es, de hecho, la preparación de Dios. En el caso de José, Dios le permitió separarse de su estilo de vida, de su pueblo, de su familia y de sus seres queridos. José pasó por una serie de pruebas y tribulaciones, desde ser vendido como esclavo por los propios hermanos hasta ser injustamente acusado y preso en Egipto. Sin embargo, durante estos periodos de aislamiento y sufrimiento, Dios estaba moldeando el carácter de José y preparándolo para un propósito mayor. A pesar de las adversidades, José mantuvo su fe en Dios y su integridad. Dios lo bendijo con sabiduría y discernimiento, lo que eventualmente lo llevó a interpretar los sueños del faraón. Debido a esta habilidad, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, la segunda posición más alta en el país. Al final, la preparación de Dios durante los periodos de aislamiento y separación culminó en que José fuera el instrumento de salvación para su familia y muchos otros. Durante el hambre que asoló la región, José pudo proveer alimento para Egipto y también para sus hermanos que vinieron a buscar ayuda, cumpliendo así el propósito divino de preservación y reconciliación. Por lo tanto, el ejemplo de José nos muestra que incluso cuando el aislamiento parece doloroso e injusto, Dios puede estar trabajando entre bastidores para prepararnos para algo grande. José fue separado para ser transformado y capacitado para cumplir un papel crucial en el plan de Dios.
Ahora, el tercer caso que quiero destacar es el de la mujer anónima con un problema de sangre en Marcos 5. Durante 12 años, ella soportó esa terrible enfermedad, sufrió mucho bajo los cuidados de innumerables médicos y gastó todo lo que tenía. Se agotó todas las vías posibles que podría intentar y, sin embargo, en lugar de mejorar, empeoró. Pero aquí es donde su historia toma un giro dramático. Imaginen a esta mujer marginada por la sociedad, aislada de todos, sufriendo este problema de sangre durante años y años. Esta mujer había quedado sin recursos, sin amigos y sin favores, no tenía a dónde ir. Pero un día, Jesucristo pasó cerca. La traducción amplificada de Marcos 5, 27-29 dice que ella había oído relatos sobre Jesús y se acercó a él por detrás en la multitud y tocó su manto exterior porque pensó, si simplemente tocare sus ropas, estaré curada. Inmediatamente, su flujo de sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo y supo, sin ninguna duda, que había sido curada de su sufrimiento. ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer estuviera aislada y alejada de la sociedad para demostrar su poder de sanidad? ¿Podría ser que Dios permitió que esta mujer fuera vista como marginada por toda la comunidad solo para mostrar que Él puede restaurar a cualquiera, por peor que sea la situación? Considere lo que usted puede estar pasando. Puede ser doloroso, puede ser solitario. Pero ¿qué pasa si Dios permitió esta temporada de aislamiento en su vida porque sabe que la gente le está observando y cuando su situación cambie, su testimonio puede ser visto y no solo escuchado? Al igual que la mujer con el problema de la sangre, su testimonio de transformación puede convertirse en un poderoso ejemplo de fe y la capacidad de Dios para restaurar lo imposible. Su sufrimiento y aislamiento pueden ser una preparación divina para un testimonio que tocará e inspirará a muchos otros. Por lo tanto, confía en que incluso en los momentos de mayor dolor y soledad, Dios puede estar preparando algo extraordinario para su vida. Él puede estar moldeando usted y preparando el escenario para una transformación que será presenciada por todos a su alrededor. El cuarto caso de aislamiento es nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo solo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Sin comida, sin discípulos. Él estaba solo y fue probado y tentado por Satanás. Satanás tentó a Jesús 3 veces, ofreciendo riquezas, poder y reinos, diciendo, si quieres dinero, ámame. Si quieres poder, ámame. Cada vez, Jesús resistió, respondiendo, está escrito, refiriéndose a la palabra de Dios. Creo que esta temporada de aislamiento para Jesús fue una batalla espiritual. Su cuerpo carnal fue privado de todo lo que quería para que pudiera concentrarse en Dios. Su cuerpo estaba en su punto más débil, y fue tentado, pero su espíritu era lo suficientemente fuerte como para resistir. Después de este periodo de aislamiento, comenzó el ministerio de Jesús. Permítaseme hacer esta pregunta, nunca experimentaremos el mismo tipo de aislamiento y pruebas que Jesús, pero tal vez pasaremos por una temporada en que nos encontramos aislados y tentados a pecar, tentados a alejarnos de Dios, tentados a ceder a deseos impíos. Esto es una guerra espiritual, un tiempo de aislamiento que fortalecerá tu fe o te hará retroceder. En el libro de Santiago, se nos insta a considerar un motivo de gran alegría cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Sin embargo, para muchos de nosotros, la adversidad se percibe como algo negativo. ¿Cómo puede algo que parece tan difícil en el momento convertirse en algo que encontramos alegre? Bueno, es porque Dios usa esa adversidad para moldearnos y formarnos. Dios nos hace crecer en lo que Él quiere que seamos a través de las dificultades que enfrentamos. El camino que usted enfrenta puede ser difícil, pero el llamado que Dios tiene para usted es más elevado. Con el viaje por un camino espinoso, viene un hombre o una mujer de Dios con un llamado elevado. La Biblia está llena de personas que tuvieron caminos desafiantes, pero llamados elevados. La más notable de esas personas sería Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Él enfrentó desafíos. Jesús entró en el desierto para buscar a Dios y ayunar por 40 días. Mientras ayunaba, Satanás apareció e intentó hacerle pecar.
Mientras viajaba con sus discípulos, la gente lo juzgaba y lo perseguía constantemente. Muchas veces, los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, intentaron hacerlo caer en desgracia. Jesús fue rechazado. Su propia familia y su pueblo natal lo rechazaron. En múltiples ocasiones, la gente intentó apedrear a Jesús e incluso tirarlo por un precipicio. Al final, todos le dieron la espalda. Multitudes de personas gritaron crucificarlo en su mayor momento de necesidad. Cuando estaba siendo juzgado para ser crucificado, sus discípulos le dieron la espalda y huyeron. Más notablemente, aunque nunca ha pecado, se ha convertido en pecado. Como dice Isaías 53, fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolor y familiarizado con el sufrimiento. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y nosotros no lo estimamos. Ciertamente Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Jesús fue triturado por los pecados del mundo. El juicio que merecemos, Jesús tomó nuestro lugar. Si esto no es un camino difícil, no sé lo que es. Sin embargo, con el camino difícil vino un llamado aún más alto. Su ardua travesía abrió el camino para que los pecadores pudieran acercarse a Dios en una relación. En 2 Corintios 5:21, se afirma, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias al camino lleno de desafíos que Jesús recorrió, los que por su gracia, confían en él por fe ahora pueden ser considerados la justicia de Dios. Mientras Jesús avanzaba por el camino más difícil, también hubo santos que recorrieron caminos marcados por la prueba y la adversidad. Pablo no tuvo una vida fácil. De hecho, renunció a una vida cómoda para seguir a Jesús. Desde el momento en que tomó la decisión de seguir a Jesús, se enfrentó a dificultades inimaginables. Fue traicionado por falsos hermanos, se enfrentó a naufragios y palizas, encarcelamiento y persecución, enfermedades, espinas en la carne y más. En 2 Corintios 4:17, llamó a estas adversidades leve y momentánea tribulación, diciendo que produce para nosotros una gloria eterna que pesa más que todas ellas. Los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Del mismo modo, Pedro no tuvo una vida fácil, pero en su caminar con Jesús, aprendió a ver las adversidades de una nueva manera. En 1 Pedro 1, 6-7, Pedro escribió, en esto os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, de ser contristados por varias pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, redunde en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Al igual que Pablo, Pedro vio las adversidades como oportunidades para revelar la gloria de Dios. Comprendió que estas dificultades eran solo temporales y que el beneficio eterno era mucho más valioso que cualquier sufrimiento pasajero. El camino puede ser difícil, pero el llamado es más elevado. A lo largo de la Biblia, vemos esta verdad repetidamente. La adversidad es solo un trampolín para algo más grande. Es un medio a través del cual Dios nos moldea y forma, nos prepara para la tarea para la cual nos llamó. Si tu camino es difícil, recuerda que Dios está contigo. Está trabajando en ti y a través de ti, moldeándote para el propósito para el que fue llamado. Entonces, cuando enfrentéis dificultades, sabed que estáis siendo preparados para algo más elevado. Confía en Dios y en el proceso, sabiendo que la adversidad es solo temporal y que la gloria que será revelada en ti es eterna. Si en este momento sientes el deseo de reencontrar el camino junto a nuestro Señor Jesucristo o si estás buscando el primer paso en dirección a la salvación eterna, te invito a hacer un acto de fe. En los comentarios a continuación, escribe con el corazón abierto, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida.
Al hacer esta declaración, usted está dando un paso importante en su viaje espiritual, reconociendo el sacrificio de Jesús y abriendo su corazón a su gracia y amor. Recuerda que aceptar a Jesús es el comienzo de una relación transformadora con Dios, que traerá paz, propósito y dirección a tu vida. Confíe en Él y permita que su luz guíe sus pasos a partir de hoy.